¿Llamaste a alguien? Nosotros sí. Llega la columna de economía. Muy bien, volvemos al aire entonces. 14:16, arrancamos 1, 2, 3 ya, columna de economía. ¿Cómo estás, Max Cantoni? Bienvenido al aire de la COPE. Bienvenido, gracias por el espacio nuevamente. Acá estamos con un clásico mío, que pensé que lo había dejado ya guardado en un tiempo, que es la rendición de cuentas de la municipalidad. Bien, me interesa. Sí, es interesante porque la parte económica de la municipalidad tiene como tres grandes momentos. Primero es la fiscal impositiva, donde cómo recauda, donde se plantean cuáles son los principales rubros. Después la presentación del presupuesto, que es una proyección, o un dibujo, pongámosle, buenas intenciones de dónde gastaría. Intencional. Claro, que muestra lo más lindo y después lo real y lo concreto es dónde lo gasta, que es esto, ¿no? La rendición de cuentas de cómo gastó el año anterior, ¿no? Siempre a esta altura del año, que en este caso sería del 2023. Y me imagino que es todo súper prolijo. Súper prolijo, súper entendible para cualquiera que quiera agarrarlo. Claro. Agarra los 51 archivos que rinde la municipalidad, con 150 hojas cada uno. Algunos que dicen cosas relevantes, otros que no, pero en el medio genera una maraña que te espanta y capaz que quedas a la mitad del análisis. Pero que a vos te encanta no fue analizar. No fue mi caso, tosudo como soy, agarré los 51 archivos, los miré, traté de mirarlo detalladamente. Eso también, esto se presentó el viernes pasado. Viernes, Hoy es todo el fin de semana, menos de una semana tienen estos archivos los concejales. La primera comisión del tratamiento de esto fue hace una semana y se quiere aprobar mañana, ¿no? Un tema tan relevante de cómo gastó, cómo recaudó el municipio, ¿no? Con esta premura. ¿Siempre se tiene una semana o en general se les da un poquito más de tiempo? Debería haber más tiempo, principalmente los concejales que recién se inician. Cualquiera que quiera analizarlo en profundidad. Esto fue como un primer pantallazo para esta columna, hacerla rápido. Con el tiempo que había se llegó a estos datos. Seguramente con más tiempo se puede analizar con mayor profundidad. Se les puede pedir explicaciones sobre gastos que se ven o cuestiones que no están claras. Se necesita más tiempo. De mi punto de vista es el primer motivo por el cual no deberían aprobar no la premura que pide el oficialismo para que se trate y se apruebe. Es la un motivo, primera alerta es esta. es como esto. la premura. ¿Por qué querer hacerlo tan rápido si no hay nada que ocultar, ¿no? Pero ¿qué datos podemos tener? ¿Qué datos podemos tener, no? Principalmente lo que tenemos acá es que en el 2023 recaudó el municipio. Vamos a tratar de hablar de números redondeados, muy general, sabiendo que es complejo. Recaudó 16.000 millones de pesos, ¿no? Y gastó 18.000 millones de pesos. ¿Bien? Eso genera que, según el informe del contador municipal, un déficit presupuestario de 1.671 millones de pesos, ¿no? En este caso se gastó mucho más de lo que recaudó, ¿no? Eso es la primera alerta que se plantea. Bien. Yo en lo que planteo año tras año, cuando lo analizaba, no tengo la comparación del año anterior o los últimos 4 años, porque no lo hice, pero siempre lo que se plantea es que hay un gasto desmedido, que se gasta mucho en personal. Desde mi punto de vista no va por ese lado, sino que el problema es que se recauda poco en relación a lo que se gasta, ¿no? Los gastos no es el problema, sino cómo se recauda y a quién se recauda. Se puede decir que haya 51 millones de pesos en el intendente gastando a periodistas y a medios de comunicación para que el gasto en publicidad es un problema, puede ser, no mueve el amperímetro, o que el secretario de Legal y Técnica, Povilaitis, cobra comisión por 6 millones de pesos por juicios que gane al municipio, ¿no? Más allá de su sueldo, puede ser una cuestión a resaltar, pero son 6 millones de pesos, tampoco en los números generales que tenemos, no mueve el amperímetro. ¿Son observables? Claramente son observables. Pero vamos por otro lado. Yo veo 3 elefantes en el bazar acá que destruyen toda la cuestión del municipio, que vienen 2 por el lado del gasto y 1 por el lado de la recaudación. Bien. Empecemos por el tema del gasto, ¿no? ¿Qué tenemos?
el gasto, los recursos que empezamos por los recursos, no sé si había dicho al revés, los recursos. El recurso que recibe la municipalidad son dos grandes rubros principales. Uno es la coparticipación de la provincia y otra son las tasas y derechos que cobran, ¿no? Bien. Por coparticipación de la provincia recibe 7.500 millones de pesos, ¿no? Que 52 millones de pesos, que siempre me interesa resaltarlo, es por lo percibido por el casino. 52 millones de pesos. Si un 10% de esos 52 millones se destinaría al mantenimiento del edificio, mínimo un 10%, 5 millones, 10 millones de estos 52 que por tener el casino recibe el municipio, capaz no estarían en la situación tan calamitosa o empezaríamos a por lo menos que se invierta algo en ese edificio, ¿no? Y que de a poco, por lo menos, embellecerlo un poco. Y no sea la única alternativa a venderlo. Si sumamos todo lo que recibe de la provincia, que son más de lo que es la coparticipación, los recursos son más del 52%. Entonces, lo que recauda el municipio, en todo concepto, la mitad viene por coparticipación o transferencias de la provincia. La Nación el año pasado un 4% le transfirió, que principalmente para obras, cuestiones que son bien dirigidas, y por tasas y derechos, el municipio recaudó 7.000 millones de pesos, ¿bien? Que eso representa un 40 y pico %, menos de la mitad. Pero no es lo mismo de dónde se recaudan. Yo siempre lo divido en tres grandes rubros. Una que es el frentista, que es por tener la partida inmobiliaria, que por las tasas urbanas, por el servicio de luz, también cobran una parte ahí. Recauda el 58% de los propios, ¿no? Entonces, casi 6 de cada 10 pesos que ingresan al municipio propios es por el frentista. Después a las empresas, por seguridad e higiene y otros ítems, el 26,5%, y la actividad rural, el 15,5%. Acá es donde yo veo el primer elefante en el presupuesto, ¿no? Que se termina el frentista, el que aporta la mayor cantidad de recursos, al que se les prima cada vez más, ¿no? Y la actividad principal, como todos los municipios que tienen cierta actividad de poder recaudar, lo hacen sobre la principal actividad económica. No estoy hablando del productor, sino estoy hablando de la cadena agroexportadora, ¿no? Del puerto, las cerealeras, ¿no? Me parece que ahí es un lugar donde, si tenemos que ajustar o salir a buscar recursos, no es por el lado del frentista, seguir aumentándole, decir, bueno, no alcanza la recolección de residuos con lo que paga la tasa. Bueno, aumentemos la tasa por recolección de residuos. No, me parece que hay que buscar por otro lado. Claro, ir a ese 20 o a ese 15% de los impuestos locales, que son quienes efectivamente pueden aumentar esa recaudación. Exactamente, y eso no hace que disminuya el gasto, que ya está como muy direccionado, como vamos a ver más adelante, sino tener mayor pulmón para poder afrontar otras actividades, ¿no? Que hoy no se pueden llevar adelante. El segundo paquidermo que veo en Necochea es la recolección de residuos, ¿no? Es un problema que acá lo tenemos en datos, bien dicen qué insume de la municipalidad. El 12-13% de todo lo que gasta el municipio se destina a la recolección de residuos, ¿no? Es un montón. Es un montón, es el principal proveedor. Sí. El principal proveedor, uno de cada 10 pesos, más de uno de cada 10 pesos, se va y se le paga a la empresa Relisa, ¿no? Siempre se habla que no se le paga, que se le paga mal a tiempo, pero bueno, en el 2023 se le pagó, acá lo tengo, 2.015 millones de pesos. 2.015 millones de pesos se le pagó a esta empresa. Además, hay una deuda de este año, no se le pagó todo, de 330 millones de pesos. Eso siempre es el mes de diciembre, que no llega a pagarse, están estos 330 millones de pesos. A eso hay que sumarle los dos convenios que tiene de reconocimiento de deuda el municipio. Uno que fue embargado, hicimos una columna hace poco, que es de más de 1.000 millones de pesos. Sumemos todas estas cifras exorbitantes y que se tendría que haber empezado pagado ahora en enero del 2024. Entonces no está dentro de estos 2.000 que ya hablamos. Y el de López, de la gestión López, que también hubo un reconocimiento de deuda. ¿Bien? Se habla, la municipalidad presenta un PowerPoint muy lindo, un resumen que muestra lo lindo que ellos piensan que van a mostrar y piensan que los concejales tendrían que elaborar su análisis a partir de eso. Dice que por la tasa de basura que cobramos en las tasas urbanas, ¿no? de gestión de los residuos, se cobra 456 millones de pesos, ¿no? Que es menos de un cuarto, un 20%, un 21% de lo que sale el servicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que se recauda poco o que se le paga mucho a la empresa por el servicio, ¿no?
yo soy más partidario de que el problema es que se le está pagando mucho por un servicio que presta mal, como hablamos en la columna de la recolección de residuos. Entonces, seguramente el paso siguiente de la municipalidad es decir, bueno, como se recauda un 20%, hay que aumentar la tasa de gestión urbana, ¿no? De gestión de los residuos. Claro. La cuestión es que los mismos datos que presenta, del 2019 al 2023, anualmente la tasa urbana, la tasa por recolección aumentó un 152% todos los años, en promedio en estos 5 años aumentó un 152%, y lo que se le paga a la empresa aumentó un 146%. Está por debajo, no es que quedó desfasado en los últimos 5 años, sino que se aumentó mucho más, un poquito más anualmente, de lo que paga el contribuyente a lo que se le paga a la empresa. Entonces, por ese lado no iría. Entonces, si seguimos con el piloto automático, seguimos como reconociéndole la deuda, seguimos sosteniendo la ganancia de una empresa, ¿no? Y no verlo como un servicio público, pensar alternativas de que no sea un agujero negro, que el 12-13% se vaya a esta empresa, vamos a seguir teniendo un problema en ese lado, ¿no? Bien, ¿y el tercero? El tercer descendiente de mamut, para no decir elefante, de mi punto de vista es el sistema de salud, ¿no? Bien. Según los datos presentados, 1 de cada 4 pesos que gasta el municipio, un 24%, se gasta en salud. Bien. Lo escuchamos a Zubillaga en expresiones públicas diciendo que por lo que aumentan los medicamentos, que claramente aumentan más que la inflación, entonces eso plantea que haya un desequilibrio, que es real, pero cuando vamos a los hechos no es el principal gasto, porque si sumamos todos los bienes de consumo que gasta el sistema de salud, que ahí tenemos la industria farmacéutica, pero también tenemos industria alimenticia, ¿no? Alimentos que consumen dentro del hospital, papel, cosas de oficinas, pero consideremos que sea todo lo que se gasta, sea para estos insumos farmacéuticos, representa solamente el 4% del presupuesto municipal. Claro. No es nada, no es que el aumento de un 300% más que la inflación en estos insumos farmacéuticos genera que se te haga imposible la gestión del sistema de salud, ¿no? Y acá viene lo que a mí me parece que es un problema, porque decir, bueno, ¿cómo mantener un sistema de salud municipal, ¿no? Con la estructura y con la responsabilidad tanto regional que tiene este hospital, como también no concentrar todo el sistema de salud, porque no hay la prestación privada es muy limitada, ¿no? Que es la cuestión de lo que se destina a personal, ¿no? Eso es, no digo que esté mal, que gane mucho, ni que el sistema esté bien, pero sí lo que vemos es que la municipalidad, de todo lo que gasta, un 50% o más, un poquito más, el 51%, se destina al pago de personal, ¿no? De todos los trabajadores que tiene la municipalidad, que estamos hablando de 2.000 y pico, 2.100, 2.200 trabajadores. Se destina al pago de personal. De eso, un 43%, ¿bien?, es personal del sistema de salud. Entonces estamos hablando que la mitad se gasta si entran 2 pesos, la mitad se gasta en personal. Y eso, un 50 centavos de esos 2 pesos, se gasta en personal de los hospitales del sistema de salud. Bien, eso es. Y de todo lo que gasta el sistema de salud, un 77% se gasta en personal. ¿Bien? Sí, es la gran mayoría del gasto en salud es para personal. Es para personal. Y así vemos que no hay insumos, que hay un montón de carencias en el sistema de salud, que no funciona bien, pero insume... Claro, incluso... trato de analizar y digo, incluso con todos estos gastos, el sistema de salud municipal tiene muchísimas falencias en el servicio. Totalmente, claro, no es que estamos... supongo que va por ahí también el análisis. Este análisis, porque incluso teniendo casi el 50% del gasto en personal de sueldo, diríamos, ¿no? Incluso con eso, el sistema, el servicio que se ofrece no es de lo mejorcito. Lo más eficiente, pongamos esa palabra. Sí. Eficiente, me gusta la palabra eficiente. Usemos esa palabra que muchas veces se utiliza. Para la columna de economía viene muy bien esa palabra eficiente. Sí, entonces el problema no es el gasto, no es ese que hay muchos trabajadores, sino comparado con lo que se recauda, hace que haya un desequilibrio, ¿no? Entonces, si seguimos con esta lógica de que la recolección de residuos te insuma un 12%, que el sistema de salud que te insuma
un 25% y seguimos como que eso siga creciendo y no vemos alternativas, el piloto automático no viene funcionando, ¿no? Que si lo comparamos esos dos grandes rubros con lo que recauda el municipio, vemos que el 50% de todo lo que recauda en todo concepto por todas todos los ingresos se destina a esos dos rubros, ¿no? Entonces, como para concluir y para ir cerrando, es que el piloto automático no viene funcionando. Entonces, si venimos a probar a mano alzada, decir sí, no, blanco, negro, patalearán más, menos los concejales, pero no tratamos las cuestiones estructurales, que desde mi punto de vista son estas tres cosas, ¿de dónde se recauda? ¿Qué hacemos con el sistema de salud? ¿Y qué hacemos con el tratamiento que no existe de los residuos? Y una empresa que le estamos bancando las ganancias y el servicio es cada vez... cada vez genera más deudas y estamos generando un desequilibrio ambiental también. Perfecto, bueno, todo esto se va a tratar el viernes. El jueves. El jueves, mañana jueves. Bien, entonces ya a partir de mañana a la tarde quizás ya tenemos alguna noticia o el viernes ya vamos a tener noticia a ver si aprobaron o no. Vamos a ver quién de todos los concejales leyó los 51 documentos